este salmo es toda una oración seguida, desde el versículo 4 al 176 es toda una oración. Así que el salmista está orando con Dios, está hablando con Dios, pero en esta sección lo que a mí me llama la atención es que está poniendo a Dios de testigo, ¿no? A Dios de testigo, o sea, está llamando a Dios de testigo. Y eso me ha hecho pensar mucho, porque a veces es como que, bueno, sí, nosotros oramos, pero qué difícil es decir, Señor, observa, como decía David, ¿no? Escudriña mi corazón, mira lo que hay dentro de mí. Y eso es lo que a veces lo que tendríamos que hacer con el Señor, es desnudar nuestro corazón. Él lo sabe todo, pero a veces como que queremos ocultar porque no nos gusta que nos apunten el dedo, ¿verdad? En las cosas que nos tiene que apuntar. Por lo tanto, el versículo 153 empieza, y ahí empieza pidiendo a Dios que sea testigo, pidiendo a Dios que lo examine, que lo mire. Y dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces, mira mi aflicción. Aquí el salmista pide dos cosas. Mira mi aflicción y segundo, líbrame. Las dos cosas en el mismo versículo, en la misma línea. Y mira también puede traducirse considera. O sea, evalúa la situación por la que estoy pasando. O sea, vemos por todas las secciones anteriores cómo el salmista estaba siendo oprimido, cómo el salmista estaba le ponían trampas, cómo el salmista estaba en grandes problemas, ¿verdad? Entonces él le decía, mira, Señor, mira mi aflicción. O sea, en vez de contarle, como a veces nosotros hacemos con todos los detalles, él dice, ok, mira, obsérvame, observa dónde estoy. Entonces, es como que nosotros pensamos que para nosotros, qué bueno es abrir nuestro corazón y decirle al Señor que Él mire nuestras dificultades. Sean cual sea. Él estaba pasando por momentos difíciles porque había personas que lo estaban persiguiendo, que lo tenían a mal traer. Pero a veces nosotros puede haber casos así, o puede ser que tengamos la situación en que tengamos. Puede ser situación económica, situación de angustia, situación que nos están poniendo mal, situación de tener problemas con familia. O sea, diferentes situaciones. Mira, Señor, mira lo que estoy pasando, mira. O sea, llamar a Dios de testigo, que Él pueda ver. Y esto me hace pensar, y mientras estaba estudiando esto, me vino a la mente un rey en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías, que era el rey de Judá. Ante la amenaza y la burla de Sennacherib, que era el rey de Asiria, que lo quería invadir, habían mandado embajadores, y estos embajadores llevaban cartas. Y provocando. Primero les hablaban en alto, y entonces le decía, no les hablen en hebreo, hablen en arameo, yo la entiendo, decía. Yo entiendo el arameo, hablen en este idioma, pero porque el pueblo se va a debilitar. Pero ellos no. Yo lo que tengo que decir de parte del rey Sennacherib se lo voy a decir tanto al rey como al pueblo. O sea, era una cuestión de terrorismo, ¿no? Es como que aflojar las defensas para que ellos tuvieran miedo. Entonces mandan cartas amenazando con destruir a Judá. Y le dicen, miren lo que yo he hecho con los países vecinos. Y era verdad, había destruido un montón. Dice, ¿ustedes se creen que el Dios de ustedes les va a salvar? Miren los dioses de esto y del otro, ¿lo pudieron salvar? El Dios de ustedes no lo pueden salvar. Entonces, ¿qué hizo Ezequías ante esto? Ellos en la carta trataban a Dios de impotente, como Dios no podía hacer las cosas. Y lo que hizo Ezequías, dice que fue a la casa de Jehová, el templo, fue a la casa de Dios, y fíjense lo que dice Isaías 37:14. Voy a leer Isaías 37:14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová. Me encanta esto, parece como un niño, ¿no? Y era un rey, pero él agarró las cartas delante de Dios. Yo ya sabía lo que decía la carta, ¿verdad? Pero él las extendió delante de Dios. Y qué bueno es decir, bueno, Señor, aquí están mis problemas. Aquí están mis problemas, ¿no? Ya sea un bill para pagar y no tenemos una factura para pagar y no tenemos dinero,
o lo que sea, o algo amenazante, algo que amenazan con esto, una noticia de despido, no sé, cualquier cosa, qué bueno es extenderla delante de Dios y decirle, mira, mira, esto es lo que estás haciendo conmigo, mira, ¿no? Y ir a nuestro lugar íntimo, una cámara secreta, y extender eso que tenemos y decirle al Señor, mira, inclusive hasta podemos ir, si no tenemos dinero, hasta con el statement del banco, mire Señor, ya no me da más nada y tengo que pagar esto y esto y esto. El Señor se hace cargo, el Señor se hace cargo. Entonces, considera la situación. ¿Por qué? Porque Dios no lo sabe. Claro que lo sabe. Pero el salmista, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué él decía mira? ¿Por qué él decía considera? Porque en eso está diciendo dos cosas. Señor, no tengo recursos. Y segundo, dependemos de ti. Dependo de ti, ¿no? Si no tengo recursos, voy a Dios, que es el de los recursos inagotables. Y sí, tengo que depender completamente de Él. Por lo tanto, el salmista acá está demostrando eso, ¿no? Cuando le dice, mira mi situación, es decir, yo no tengo recursos, Señor, pero tú sí, aquí está. Y dice, mi aflicción, considera mi aflicción. Literalmente es mi opresión o mi depresión, una causa de gran sufrimiento y angustia. Eso es lo que él tenía. Algo externo le causaba a él gran sufrimiento y angustia. Entonces él le decía, mira, mira Señor, mira cómo estoy, miren qué situación estoy. Entonces, sin duda el salmista está experimentando opresión por causa externa. Lo hemos visto en otras secciones, ¿verdad? Que había enemigos que lo perseguían, y esto eran, ¿se acuerdan? Los soberbios que se burlaban de él, lo vimos en el versículo 51. Decían mentiras acerca de él, versículo 69. Lo calumniaban, versículo 78. Le tendían trampas, versículo 85. Son los inicuos que dejaban la palabra de Dios, versículo 53. Los impíos, los que buscaban destruirlo, versículo 95, le ponían trampas y lazos, recuerdan que era como un animal que iban a cazar, versículo 110, y los que hacían violencias contra él, versículo 134. Entonces, todo esto eran los que lo tenían mal, y era una angustia y un problema para el salmista. Entonces, ¿cuál era el motivo que tenía? Debilitar la fortaleza que tenía el salmista para hacerlos desviar de los mandamientos de Dios, para hacerlos desviar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el salmista en tal situación? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esto nos enseña. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos rodeados así de tantas dificultades? No sé si les ha pasado en la vida de ustedes, pero siempre en la vida mía es como que las cosas no vienen de a una, siempre vienen de un montón. Viene una y después otra, parece como un tsunami que nos arrastra, ¿no? Y viene una tormenta y después la otra y después la otra. Y algo que no nos deja respirar. ¿Qué hacer en tal situación? ¿A quién recurrir? Pues el salmista dice, la segunda petición, líbrame. ¿A quién recurre? Pues a su Dios, líbrame. Después de la petición que el Señor considerara su aflicción, ahora pide que lo libre. ¿Y esto qué está diciendo acá? Literalmente es liberarme, quitarme del peligro, quítame de donde estoy, quítame de ese peligro. Interesante ver que en hebreo son dos palabras. Nosotros dice líbrame o libérame, son una sola palabra, pero para el hebreo es líbrame, librarme. O sea, en el énfasis es en el mí. Así que acá le está diciéndome, líbrame a mí. Es como que está tan angustiado que le está diciendo, líbrame a mí. No. Entonces, mira mi aflicción y líbrame a mí. Entonces debemos ver que la vida del salmista no era una vida en una torre de marfil, o en un lugar separado, o en lo único que él sabía hacer o que hacía durante todo el día era leer la Biblia, ¿no? Porque a veces nos parece eso, claro, en el tiempo del salmista estaría todo el día meditando. No, vemos que él vivía una vida real, como la nuestra, conviviendo con personas, y algunos de los cuales se hicieron sus enemigos y oponentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustaba, porque la vida del salmista era recta, y a ellos no les gustaba que sea tan recta. Por lo tanto, le ponían trampas, le ponían
dificultades, me viene a la mente, ¿acaso no lo hicieron con el Señor Jesús eso? ¿Recuerdan cuando iban a tentarle, a ponerle trampas para hacerlo caer? Bueno, aquellos que seguimos al Señor, nos va a ir igual, nos va a ir lo mismo. O sea, aquellos que queremos vivir piadosamente, le dice Pablo a Timoteo, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Y es lo que va a hacer. Si vamos a un trabajo y queremos ser honestas y queremos ser cabales, nos van a empezar a meter cosas para ver si caemos. Si vamos a cualquier lado, van a empezar a tendernos trampas, porque va a querer que nosotros seamos como ellos. Entonces, el salmista veía su propio corazón, veía su peligro, por lo tanto clamaba a Dios. Él no se sentía tan seguro que decía, bueno, yo como medito la Biblia, entonces a mí nada me va a pasar. No era eso. Él sabía su debilidad, sabía sus puntos débiles, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces él vivía una vida parecida a la nuestra, con gente a su alrededor, pecadores como lo vivimos nosotros. Y en esa vida que él llevaba, experimentó aflicción por ser fiel a la palabra. En esa vida que él llevaba. Él oró entonces para que Dios lo ayude y lo libre. No según lo que a él le parecía más sabio, sino según lo que al único sabio Dios le parecía mejor conforme a su sabiduría eterna. Prestemos atención en que no le dice a Dios cómo debía hacerlo. A mí me gusta eso, porque no le dice, bueno, si fuera yo, ¿no? Cuando oro. Bueno, Señor, tú sabes que mi compañero de trabajo fulano me está haciendo la vida imposible. Señor, yo te pido que a ese fulano tú le cierres la boca, lo saques del trabajo, que lo echen y que... Bueno, ya le estoy diciendo a Dios todo lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Ahora, él pidió, líbrame, sácame de la angustia, sácame del problema, no le dice cómo. Y esto me hace acordar cómo enseña Pablo cómo debemos orar. Y dice, ¿se acuerdan? Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Me encanta ese, sean conocidas vuestras peticiones. No dice, sean conocidas, háganle saber a Dios. No le manden. No le manden. Me encanta cuando pienso en esto. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Y Marta y María lo mandan a llamar. ¿Y qué les dice? Señor, el que ama está enfermo. El que ama está enfermo. Eso es hacerle conocer. Si fuéramos nosotros, ¿qué decimos? Señor, ven, pon tu mano, di la palabra, pon, sácate. Estamos mandando al Señor lo que Él tiene que hacer. Hacer conocer a Dios las peticiones es muy diferente. Es contarle lo que estamos pasando. El salmista se lo contó. Mira mi aflicción, ahora líbrame. ¿Cómo? Es tu trabajo librarme. No es mi trabajo decirte cómo. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Entonces, lo que hizo el salmista, le hizo conocer a Dios. Lo invitó a mirar, a considerar su situación. Después le formuló el pedido, líbrame, libérame, sácame de esta situación. Pero no le dice cómo él quiere que actúe. Él no le está mandando a Dios. Pero fíjense que dice, porque de tu ley no me he olvidado. Él estaba en suma angustia, pero fíjense que él no se olvidaba de la palabra de Dios. Porque puede traducirse también con certeza, indudablemente, es como diciendo, indudablemente, certeramente yo no me olvidé. Y recuerden que había puesto a Dios de testigo. Uy, qué difícil, ¿no? Porque yo puedo decirle a otro, oh, sí, yo leo la Biblia todos los días. Pero en oración decirle, Dios, sé testigo de mí que yo leo la Biblia todo el día. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Llamar a Dios de testigo ya es otra cosa. Vemos cómo él realmente tenía la certeza. Y dice, ¿por qué? Porque, como les dije, es certeramente, indudablemente, de tu ley, o sea, de tu, porque la certeza viene de Dios, era tu ley, él sabía, siempre que él pone la palabra de Dios, dice tu palabra, tu ley, tu estatuto, tus mandamientos. Él se recuerda a sí mismo, viene de Dios, son de Dios, no es cualquier cosa, no estás leyendo cualquier cosa, estás meditando, está en la palabra de Dios. Y acá usa, en vez de palabra de Dios, usa la ley, que en hebreo es la Torá, la Torá.
que es enseñar o dirigir, eso quiere decir la Torá. Revelación de Jehová viene de Dios, y lo que Dios nos quiere enseñar, algo que Dios nos quiere revelar. Entonces él está diciendo a Dios que con toda certeza no se iba a olvidar, sacarlo de su memoria, porque olvidar es eso, sacar de la memoria, sacarlo de su memoria, poner a un lado lo que Dios le había revelado en su palabra. Recuerdan que él tenía muchísimo menos que nosotros de palabra de Dios. Tendría la Torá, los 5 mandamientos, los 5 libros del Pentateuco, algunos salmos quizás y algún libro de profetas, algunos. Nosotros tenemos toda la Biblia completa, pero él lo que tenía le alcanzaba para decir, viene de tu boca, tú me revelaste, tú lo revelaste, yo no me voy a apartar de esto. Él tenía tanta seguridad que venía de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios omnipotente. Esa era la palabra que él quería respetar, que él quería seguir. Por eso es que, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a poner de lado? Él mismo como podría decir, ¿no? Entonces, aquí se refiere como ley. Lo que tenía era la revelación de Dios. Por lo tanto, era imposible para él olvidar. Él sabía lo que era la palabra de Dios. Por eso es tan importante ver cómo el salmista pone la palabra de Dios y las palabras que él usa. En este momento está poniendo ley. ¿Por qué eso? Porque es lo que viene, lo que Dios le quiere enseñar. Dios se ha revelado. Por lo tanto, él no se quería olvidar de eso. Para algunas personas, las aflicciones le conducen lejos de Dios y su palabra, ¿verdad? Para el salmista, tales problemas le conducen cerca de Dios y de su palabra. Miren qué diferencia. Hay algunos que cuando están pasando problemas, no, ya como que están tan deprimidos, no leen la Biblia, ya no van a la iglesia. Bueno, ahora no vamos muy poco a la iglesia, pero no van a la iglesia, no escuchan la palabra, no leen. ¿Por qué? Porque están deprimidos. Porque el salmista se sentía mal, ¿qué hacía? A la palabra. ¿Qué lección para nosotros? ¿Qué lección? Él encontraba su refugio en la palabra de Dios. El estudiar y meditar la palabra de Dios, igual que el obedecerla, no es para hacer méritos delante de Dios, y él lo sabía. No es que voy a meditar y entonces con esto Dios me va a librar. No, él sabía que no. Por eso vamos a ver más adelante lo que él pide. Sin embargo, muestra la dependencia de Dios y en su palabra, muestra un carácter piadoso, orientado a Dios. ¿Y cómo nosotros demostramos amor y devoción al Señor? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, lo mismo que el salmista. Dice Juan 14:21, y esto es palabras del Señor Jesús, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué lindo. El que tiene mis mandamientos, mi palabra, y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué pasará con la persona que conoce la palabra de Dios y la obedece? Será conocido como que ama al Señor, será amada por el Padre, y seremos amadas por el Señor. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Entonces, palabras del Señor Jesús, ¿verdad? El salmista no tenía esas palabras, no las tenía, pero sin embargo, él mostraba su devoción a Dios, que a pesar de todo lo que estaba pasando, él podía aferrarse a la palabra de Dios. Él encontraba esa seguridad en la palabra de Dios, era fiel, no me voy a olvidar de tu palabra. Y se lo decía a Dios, no me voy a olvidar de tu palabra. Ahora el Salmo 154. Y dice, defiende, el versículo 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Defiende mi causa y redímeme. Defiende mi causa. Aquí el salmista utiliza un lenguaje legal de los tribunales, ¿no? Ese defender, en hebreo es lo mismo, es la palabra que es y se usa en un juicio, como un abogado defensor. Le pidió a Dios que lo defendiera de la misma manera que un abogado lo haría. Así. Él acudió ahora a Dios y lo vio como su abogado. El verbo en hebreo defender es riba, con H, que representa un lenguaje técnico legal.
El verbo en hebreo, defender, representa un lenguaje técnico legal, ¿no? El salmista buscó ayuda y salvación fuera de sí mismo. Él no se trató de defender. Nosotros siempre nos estamos defendiendo, ¿verdad? Porque tenemos y argumentamos y decimos. ¿Él qué hace? Remitía la causa al que juzga justamente y ahí la dejaba. El salmista buscó ayuda y salvación fuera de sí mismo, sabía que necesitaba que Dios defendiera su causa. Él no podía defenderse, él no podía ir detrás de cada enemigo o de cada uno que le hacía mal para defenderse y tratar, ¿no?, la causa. Y muchas veces ese es nuestro error, siempre tratamos de defendernos. Le voy a decir, le voy a poner, le voy a dar, y no conseguimos nada y lo único que conseguimos es que las cosas se empeoren, ¿no? Las cosas se empeoren. Sin embargo, el salmista fue diferente. No buscó cómo defenderse, sino que acudió al defensor. En el Antiguo Testamento muchos han acudido a Dios para que los defendiera. Por ejemplo, David, Salmo 35:1, dice, disputa es la misma palabra, esa es la misma palabra arriba, disputa. Oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Y sabemos que David tenía muchos adversarios. Otro salmista, este no dice el nombre, pero Salmo 43:1 dice, júzgame, oh Dios, y defiende, ahí de nuevo está la palabra, defiende arriba, mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Otro que le pide a Dios que los defienda. Asaf, uno de los músicos y cantores del tiempo de David, que eran cantores los que acompañaron después para llevar el arca a Jerusalén, Asaf, dijo en el Salmo 74:22, levántate, oh Dios, y aboga, ahí está la palabra, ¿eh?, en la misma de defender, aboga, como un abogado, aboga arriba tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Entonces, pero hay un pasaje que creo que quizás no es muy conocido entre nosotros. O sea, por lo menos no es común que se hable o que se predique de esto. Pero es muy significativo, ¿no? Está en Zacarías 3, del 1 al 10. Yo me acordé de este porque estudiamos Zacarías, o sea, estudiamos los profetas menores en Unidas en Cristo y a mí me tocó Zacarías, por eso me acordé. No lo vamos a, por supuesto, no lo vamos a leer todo, ustedes en su casa léanlo, pero se lo resumo. Ve al sumo sacerdote, Ezequías, el que tenía, Dios le hablaba por visiones, y ve al sumo sacerdote Josué, vestido de ropas contaminadas, sucias. Y allí está Satanás, el adversario, que así es, Satanás, el adversario, delante de Dios para acusarle. El Señor reprende a Satanás y quitaron de Josué las ropas sucias y le pusieron una mitra limpia. Fíjense que el que reprendió a Satanás es el Señor. No fue Ezequías y no fue Josué. Ningún hombre puede reprender a Satanás. Esto hablo para aquellos que van a reprender a Satanás. No se puede reprender a Satanás. Dios reprende a Satanás. Dice, el Señor reprende a Satanás. Y quitaron de Josué las ropas sucias y le pusieron una mitra limpia. Una mitra es lo que va en la cabeza, ¿no? Una mitra limpia en su cabeza. Y ropas. Y después le amonestan a obedecer a Dios. La mitra decía santidad a Jehová, ¿no? Ahora, el sumo sacerdote es representante del pueblo de Israel. O sea, Josué en ese momento era representante de todo el pueblo de Israel. Israel se habían contaminado, pecado. No habían seguido las ordenanzas de Dios. Ahora regresaban del cautiverio, porque esto es después del regreso del cautiverio, y Dios les promete al pueblo que castigará a los enemigos, y que a ellos les esperaba un futuro glorioso, pero debían limpiarse, arrepentirse. Allí Satanás entonces está acusándolos ante Dios, ya que ellos no son dignos del favor de Dios. ¿Y qué hace Dios? Reprende a Satanás y le dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Lo que Dios escoge, nadie puede acusar. ¿Se dan cuenta? Dios escogió a Jerusalén. Dios escogió a Israel. Dios había escogido a Israel y no permite que nadie los acuse. Judá estuvo en cautiverio y fueron salvados del cautiverio. Y ahora le dice, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo,
mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, no solo le perdonan los pecados, eso es el símbolo, al hacerlo con Josué era para todo el pueblo, sino que el Señor le cambia la ropa. No era propia, no era la que tenía Josué, se la pone. Dios se la da. Comenzando con la, como dije antes, con la mitra limpia, que era un turbante que llevaba el sumo sacerdote en la cabeza, y tenían escritas las palabras santidad a Jehová. Me quiero detener en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás nos acusa. Y nos acusa aún a nosotras mismas. ¿Eres hija de Dios? ¿Realmente te parece que eres hija de Dios? ¿Realmente te parece que es merecedora del favor de Dios? Vamos, ¿cómo vas a ir a orar con Dios y mira cómo estás? ¿Saben? Muchas veces puede haber situaciones así en nuestra vida. Que Satanás nos acusa, ¿verdad? Nos acusa a nosotros. En sí, nuestra situación era terrible y tenía toda la razón Satanás. No podíamos manejar la causa porque nuestro adversario tenía la ley de su lado. ¿Por qué? Satanás me puede mostrar la ley. Quebrantaste esto, esto y esto y esto, y tienes razón, quebranté todo. No podíamos negar el cargo, ni ofrecer pago alguno, no podíamos cancelar la deuda, pero en ese momento de peligro infinito, nuestra causa fue defendida por un abogado. ¿Quién, ese abogado? Jamás ha sido demandado en la corte. Quien trajo defensas irrefutables, porque ese abogado, que es el Señor Jesús, cumplió toda la ley. Ganó todos los juicios. Puso pruebas, las defensas irrefutables. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados y satisface la deuda que teníamos. Todo eso el Señor lo dio. Por eso es que dice nuestro abogado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar? Por más que Satanás venga, tenemos un abogado extraordinario. Podemos ir a él que defienda nuestra causa, porque es nuestro abogado. Así como entonces el sumo sacerdote Josué, Dios nos ha dado una nueva ropa. A él Dios le había dado, a Josué le había dado una ropa limpia. A nosotros, que nos dio la justicia de Cristo. A eso se llama justicia imputada. No es nuestra, pero nos imputa, nos da, nos pone a nuestro favor, esto es lo que he imputado, nos pone a favor la justicia de Cristo. Dios puso la justicia de Cristo en nuestra cuenta y Él nos toma a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. No nos olvidemos de esto. Cuando Satanás venga a acusarnos, miremos la cruz de Cristo. Miremos la justicia de Cristo, miremos lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. No hay nadie que nos pueda acusar, nadie. Dice 1 Corintios 1:30, más por Él, por obra suya, por obra de Cristo, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, somos justas, santificación y redención. Todo lo tenemos en Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios, no yo. Por eso es la justicia imputada. Recuerden de Josué, le pusieron la ropa limpia, a nosotros nos ponen la ropa de justicia. Ya Satanás no nos puede acusar delante de Dios, porque nuestro abogado satisfizo las demandas de Dios, pagó el precio completo de nuestros pecados. Fíjense lo que dice 1 Juan 2, 1 y 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ahí está la palabra abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación quiere decir satisfacción. Cristo satisfizo completamente lo que Dios exigía por haber quebrantado su ley. Había una paga por haber quebrantado la ley, y era muerte. Sin embargo, la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó? Cristo, lo pagó por mí. Entonces, nosotros ahora no debemos nada. Y cada vez que nuestro enemigo nos quiere acusar, haciéndonos ver nuestra indignidad, en vez de mirar lo que somos, miremos la perfección de Cristo y acudamos a nuestro abogado. Él nos defiende. Es nuestro abogado. No tenemos nada que pelear con Satanás. Hay alguno que dice, yo ya lo saqué de mi casa, vete, Satanás. ¿Qué voy a estar peleando con Satanás si me va a ganar?
tengo un abogado y ya venció. Y este abogado no perdió ningún caso, así que acudamos a él. Por eso el salmista con esa confianza dice, ahora redímeme, redímeme. Ahora, sabía que Dios necesitaba redimir. Él no podía redimirse a sí mismo. Otra vez más indica su imposibilidad de liberarse de la situación que lo rodea. Siente impotencia y clama, redímeme. Otras versiones dicen, rescátame, ponme a salvo. Él se veía en peligro y sabía que como que yo no puedo. Hazlo tú, Señor. Recuerden que fue al abogado. Esencialmente se refiere a liberar a alguien de la esclavitud y la adversidad. Él se sentía así, esclavo emocionalmente de aquellos que lo estaban persiguiendo. A veces nos sentimos así, emocionalmente esclavos de aquellos que nos están haciendo mal. Y es como que nos angustian. Y en vez de recurrir a nuestro abogado, recurrimos a nuestras propias fuerzas, por eso fracasamos. Por eso fracasamos. Aquí esa adversidad era causada por los malvados que lo estaban siguiendo. Y él sigue orando, sigue hablando con Dios y le dice, vivifícame, vivifícame. Esta oración ya es repetida en los versículos anteriores en este salmo, y vamos a ver que lo dice de nuevo. En el versículo 25 dice, según tu palabra. En el versículo 107, conforme a tu palabra. Ahora pide con tu palabra. Vivificar. ¿Qué quiere decir vivificar? Es revivir, renovar, dar nueva vida o energía. Es recibir una fuerza de adentro hacia afuera. Algo que se opera en el interior. Algo que viene del interior. Otra vez, en el hebreo, el énfasis está en mí, como hazlo conmigo, revíveme a mí, hazlo conmigo, ¿no? Sabe que él no tiene la fuerza en sí mismo, por eso le pide a Dios que produzca en él la vida que lo renueve. Él no estaba muerto, no él estaba diciendo, dame la vida, resucítame, vivifícame, porque hay veces que tenemos una vida pero que está como marchita, nos tienen allí como sumida. El que da la energía espiritual que necesitamos, Dios, es Dios. Pero es algo tan interesante porque dice, pero sabe que cómo Dios lo va a hacer, fíjense, con el medio con el cual Dios lo va a renovar interiormente. Tú, otra vez más, viene de Dios. ¿Y qué es? Palabra, palabra, el dabar. La palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y revelada a los hombres. Con tu palabra. La energía espiritual que necesita tiene que venir de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y viene de él. No le está pidiendo que con una varita mágica lo toque y ¡pum! Ya está, ya lo revivió. El momento de, como tenemos mucho, ¿no? Avivamiento espiritual, vamos a la reunión de avivamiento espiritual. ¿Sabe qué? Y el avivamiento espiritual viene a través de la palabra de Dios, no de las emociones. Porque las emociones así me duran. Podemos ir a una reunión de avivamiento y ¿cuánto nos va a durar? Hasta que salimos. Y después ya al día siguiente se nos terminó, ¿verdad? Porque vienen los problemas. La energía espiritual que necesitamos solamente viene a través de la palabra. Por eso le dice, con tu palabra. Él lo sabe, tu palabra. Si algo Dios va a hacer en su vida, va a ser a través de la palabra. Y si Dios algo va a hacer en nuestra vida, va a ser a través de la palabra. Así, esto no nos dice que la palabra de Dios es una fuente de avivamiento. Si nosotros leemos la palabra de Dios y hacemos lo que dice que hagamos en oración, en arrepentimiento, en dedicación y en seguir a Dios con todo el corazón, la palabra de Dios será un medio por el cual encontraremos renovación espiritual. No importa por el cual desierto estemos pasando. La palabra es el oasis donde podremos ser reconfortados. La palabra es el oasis donde podemos ser reconfortados. Si no huyamos cuando estemos desanimadas, no huyamos de la palabra, al contrario, vamos a la palabra. Pero no estemos buscando la palabra, a ver, estoy mal, a ver qué puedo encontrar. No, vayamos a la palabra y que Dios me hable, que Él me esté hablando a mi corazón. Que Él esté hablando. Acuérdense, no tomar la palabra de Dios como el botiquín de primeros auxilios.
que voy ahí cuando, ay, tengo una cortadura, me voy a poner una curita. A veces hacemos así con la palabra de Dios. Me siento mal, a ver dónde, como hay una Biblia, no sé cuál, tengo una Biblia por ahí que dice, si estás deprimida, lee esto, si tienes problemas de ira, lee esto, si tienes, ¿saben qué? Pueden ser ayudar, pero son de primeros auxilios. Tengo que llenarme de la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, porque eso es lo que va a reavivar mi corazón. Lo otro es primeros auxilios, nada más. Me va a aliviar en el momento, pero va a seguir. Entonces tenemos que empezar a mirar lo que es la palabra de Dios. Entonces, en definitiva, lo que el salmista está pidiendo es, pelea mi batalla y redímeme. Esto es, preséntate en mi lugar, paga mi precio, tráeme la libertad. Todo viene de Dios. El salmista sabía que todo viene de Dios. En este versículo, fíjense que hay 3 peticiones. En un solo versículo, ¿no? Primero, en la primera presenta su causa. Él era despreciado, tratado como sin valor por hombres impíos, lo calumniaban, pide que Dios lo defiende mi causa. Eso es lo que está diciendo. En segunda petición, presenta la miseria e impotencia de su condición. Se siente oprimido por la violencia y pídele, líbrame. O como dice el versículo, redímeme. ¿No? Él sabe que él no puede, sabe su situación, pero no puede hacerlo. Y la tercera petición, de la misma, es, muestra su propia debilidad, está a punto de desmayarse bajo esta carga, por tanto dice, vivifícame. Leí algo que me llamó la atención y se los quiero leer, porque lo copié. Porque claro, cuando uno estudia, les van saliendo un montón de cosas. Y cuentan de que un escritor cuenta que una mujer, una mala mujer, presentó una vez una acusación contra el doctor Tyson. Este era un brillante predicador a fines del 1700, principios de los 1800. Bajo circunstancias tales que parecía imposible que él pudiera escapar de la difamación. La mujer se hallaba en el mismo barco en el que varios meses antes él había ido a Boston. Durante un tiempo parecía casi cierto que el carácter del doctor Payson quedaría hecho trizas. Fue cortado de todos los recursos, excepto del trono de la gracia. Sintió que su única esperanza era Dios y a él se dirigió. Y a él se dirigió en ferviente oración. El defensor de los inocentes le oyó. El remordimiento llevó a esta mujer a confesar que todo había sido una calumnia maliciosa. Él no podía defenderse. ¿Cómo se va a defender de una calumnia? Cuando parecía que todo estaba en contra de él. Sin embargo, acudió al defensor y él presentó su caso y el Señor lo defendió. La misma mujer, en remordimiento, confesó que estaba mal. Querida, ¿cuántas veces nosotros, en vez de estar peleando, tendríamos que ir a nuestro abogado y decir, mira, Señor, lo que me está pasando? Mira, sé testigo, ¿no? Entonces, para nosotros, recordemos que tenemos un poderoso abogado. Y ese abogado no perdió ningún caso. El abogado nuestro no perdió ningún caso. Por lo tanto, podemos descansar en él, descansar en este abogado. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos, quiere decir distante, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Impíos son las personas malvadas, hacedores de maldad. Por ejemplo, es la misma palabra que dice en Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa de los impíos. Fíjense, ¿no? Esos son los impíos. El salmista entendió que los impíos no serían salvados. Y así Pablo también lo declaró mucho tiempo después, en el Gálatas 5:19-21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disesión, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los malos, los impíos, no tendrán salvación. No es que el salmista era malo, era que la realidad
están lejos de la palabra de Dios, pues no hay salvación para ellos. Lejos están los impíos de la salvación. ¿Cómo puede ser de otra manera si Dios no está en sus mentes? Como dice el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estos son los impíos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tampoco está Dios en sus corazones, dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, internamente desea que no haya Dios. Ni en sus palabras, dice Salmo 12:4, a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Ya, es con soberbia, ¿no? ¿Quién es Señor de nosotros? Pero también ni en sus caminos, ni en su conducta. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Pueden entonces estas personas tener parte en la salvación de Dios? Si están negando a Dios, ¿cómo pueden? ¿Verdad? El salmista entonces entendió que la maldad de ellos estaba tan arraigada, la maldad de ellos estaba arraigada en su negación de buscar a Dios por medio de la palabra. Si no buscan a Dios por medio de la palabra, no hay salvación. No puede haber salvación. Si niegan, ellos estaban lejos de la palabra de Dios, por lo tanto, no hay salvación. Y dice, no buscan tus estatutos. Una traducción dice, no se interesa en lo que dice el Señor. Es lo que dice, no se interesa. En la sección anterior, en el versículo 150, había dicho que se habían alejado de la palabra. ¿Por qué se habían alejado? Evidentemente, no les interesaba. Ahora estaban lejos y querían mantenerse lejos. Por lo tanto, la salvación estaba lejos de ellos. Si ellos están lejos de la palabra, pues la salvación está lejos de ellos. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claramente vemos que la salvación es mediante la palabra de Dios. Y el que desprecia la palabra, también desprecia al Dios de la palabra. Por lo tanto, no hay salvación. Aquí el salmista se refiere a la palabra como estatutos, que dice, no quieres saber nada con tus estatutos. ¿Qué es estatuto? Grabar, escribir. Es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, declarando su autoridad y poder de darnos leyes. Es la palabra, tenían la palabra escrita. Ellas no eran ignorantes de lo que decían. Estos malos, estos malvados. No eran ignorantes, ellos tenían la palabra escrita. ¿Pero qué? La despreciaban. Por perseverar en el rechazo de lo que Dios decía, persistir en su maldad, se habían puesto a sí mismos fuera de los límites de toda esperanza de salvación. Es tremendo, ¿no? Cuando se endurecen y rechazan, ya están fuera de los límites de la salvación. No hay salvación si están rechazando la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nosotros podamos juzgar, porque Dios en su misericordia en algún momento les puede alumbrar. Pero si persisten en despreciar la palabra de Dios, no hay salvación fuera de la palabra de Dios. Ellos no tendrán a nadie a quien acudir en sus aflicciones. Qué tremendo, ¿no? Cuando ellos están afligidos, ¿a dónde van a acudir? Los que rechazan a Dios, los que rechazan a su palabra. Siempre me acuerdo, la esposa de un tío de Rubén, que es muy buenas personas, muy buena gente, pero ateo, él siempre decía, soy ateo gracias a Dios. No, o sea, él todavía se burlaba de todo. Pero la esposa un día me decía que tenía que ser intervenida y tenía que operarla de la vesícula, y dice, y yo sentía tanta angustia cuando me llevaban, que yo miré para arriba y dije, ¿cómo quisiera pedir? Pero dice, ¿pedir a qué si no hay nada? Yo, qué horrible, ¿eh? Saber, pensar que no hay nada, que no tiene nada, que no hay esperanza. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasaba con esto. En sus aflicciones, ¿a dónde iban a acudir? No podían ir a decirle como el salmista, defiende mi causa. Nadie que los libere, nadie que defiende la causa de ellas. Y así es
toda la miseria de un alma que es eterna tendrá que soportar por siempre. Toda la miseria que un alma puede soportar por siempre está en esta sentencia. Lejos está de los impíos la salvación. Todos aquellos que van a ir al infierno van a estar esto. Lejos está de los impíos la salvación. Pudiendo tenerla, porque tenían la palabra, sin embargo, la despreciaron. Qué tremenda tragedia, ¿verdad? Teniendo la palabra, la rechazaron y rechazaron la salvación que ofrece a través de Cristo Jesús. ¿Y qué se ofrece? ¿Cómo la sabemos? Por medio de la palabra de Dios. Siempre volvemos a lo mismo, la importancia de la palabra de Dios. Más que de las palabras que alguien puede decir, la palabra de Dios. Versículo 156. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchas. Muchas es grande, notable, es fuera de lo común. Esa es la expresión con que calificó esto el salmista. Mucha, esa es la palabra en hebreo. Es grande, es notable, es fuera de lo común. Y la misma palabra está en Lamentaciones 3:23. Fíjense qué interesante, es la misma palabra hebrea. Grande es tu fidelidad. Lo hemos repetido muchísimas veces ese texto, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. ¿Qué es? Es notable, fuera de lo común. Son muchas tus fidelidades. Es grande. Y esas son tus misericordias. Son, no eran, no serán, son. Ahora, en este mismo momento, disponemos de sus grandes misericordias. En este mismo momento. Porque son, es algo actual. No está tiempo pasado ni está en tiempo futuro. No dice eran o serán, son. ¿No? ¿Y qué tú? Son de Dios, pertenecen a Él. Misericordia. Esta no es la misma palabra que siempre usamos en hebreo, que es eset. ¿Recuerdan que siempre estuvimos hablando de ella? Esta es otra, pero esta significa tierna compasión. Esta palabra que está aquí, misericordia, significa eso, tierna compasión. Y entonces, ¿qué le dice? Señor, son grandes tus tiernas compasiones. Grandes, muchas, muchas son. Por ejemplo, el Salmo 79:8, la Biblia de las Américas dice así: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión. Ahí está la palabra. Esa es la misma. Porque estamos muy abatidos. Esta es la palabra que traduce 119, misericordia, y tu compasión es la misma palabra. Compasión es sentir compasión por el sufrimiento de otro. Qué hermoso que el Señor tiene compasión por nuestro sufrimiento. Esas son sus misericordias en esta palabra. Podemos medir la grandeza de esta misericordia. ¿Y cómo la podemos medir? Bueno, por la deuda infinita que borra. Isaías 43, del 22 al 25, y dice, pero no me has invocado, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no me has invocado, sino que te has cansado de mí, oh Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios, ni te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tu sacrificio me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. ¿Y cómo responde Dios a todo esto? ¿Qué harían ustedes con un pueblo así? Bueno, va y me busco otro, ¿verdad? Pero miren el Señor, versículo 25. Yo soy el que borro tus transgresiones. Por amor a mí mismo, no recordaré tus pecados. ¿Se dan cuenta? No depende de nosotros, depende de Dios. No importa lo que seamos, Dios sigue amándonos. Eso tiene que conmover nuestro corazón, ¿verdad? Para estar más cerca de Él. Y dice Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. También es por la perdición eterna de la cual nos ha salvado. Dice Salmos 86:13. Porque grande es tu misericordia, tu compasión para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me ha librado.
de una condenación eterna, pero también por el destino eterno que nos aguarda. Miren esa visión tan linda que tuvo Juan allí en el libro de Apocalipsis, dice 1, 5 y 6 de Apocalipsis. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero nosotros también tenemos un Dios, un Señor que es compasivo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, nuestro representante delante de Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro representante ante el Padre nos conoce y sabe nuestras debilidades. Y Él se compadece de nosotros, por eso aboga ante nosotros. Pero aquí el salmista sigue y dice, vivifícame conforme a tu juicio. O sea, ahora otra vez de nuevo, vivifícame. Se ve que se sentía en una situación bastante caótica este salmista, ¿no? Porque ahora dice, vivifícame conforme a tu juicio. Y entonces está diciendo, vivifícame, otra vez de reanimar, ser restaurado interiormente. Eso es, ¿no? Es reanímame, restáurame. Y conforme, o sea, de acuerdo a qué? A tu juicio. ¿Qué es juicio? Bueno, lo que juzga, juicio es lo que juzga sobre nuestras palabras y obras, las que muestran las reglas por las cuales deben ser regulados los hechos y hacernos discernir entre lo que es correcto o incorrecto y saber decidir. Ahora, el salmista pide ser restaurado espiritualmente, según el juicio de Dios. Es decir, de manera que sea compatible con la sabiduría infinita de Dios. Esta es la misma petición del Salmo 154, del versículo 154. Vivifícame. Está enfatizando la idea de que la palabra de Dios, estando la fuente, recuerdan que vimos la fuente, y ahora es la medida para ser vivificado. No hay restauración fuera de la palabra de Dios, así como no hay salvación fuera de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado esto y nos ha revelado a sí mismo aquí con un motivo, con una finalidad, que le conozcamos, que sepamos, pero también que dependamos de la palabra de Dios. Si estamos desanimadas, vayamos a la palabra. Estamos pasando sequía espiritual, esto es nuestro oasis, el Señor puede vivificarnos. Entonces el salmista se refiere a ese tierno cuidado y protección que Dios tiene para aquellos que están indefensos. Conoce, sabe que Dios tiene compasión de los débiles. Qué lindo, ¿no? Dios tiene compasión de los débiles. De los débiles y también los que están oprimidos. Especialmente de los que son suyos. Siempre me acuerdo cuando estudiábamos los profetas menores, cómo Dios le habla al pueblo y le dice, porque el clamor del pueblo, de los oprimidos, ha subido hasta mí. El clamor de los que ustedes han oprimido, de los indefensos, de los huérfanos, de las viudas, ha subido hasta mí. De aquellos que están haciendo injusticia, ha subido a mí. Entonces, el clamor de ellos, ¿no? Lo mismo pasó cuando estaban en Egipto y el pueblo clamaba a Dios, los liberó. El clamor llegó hasta Dios. Querida, nada pasa desapercibido delante de Dios. Nuestra causa está delante de Dios. Por eso es que Él conoce, sabe, que el salmista sabe que Dios tiene compasión de los débiles. Y por eso apela a Dios para que actúe en base a su tierna misericordia. Recuerden que es como estar en un tribunal, ahora está apelando a Dios. ¿Sí? Así como hay una primera cámara, la segunda cámara, y llega hasta la misma presencia de Dios y dice, apela ante Dios. Mira mi situación, júzgame y ahora defiéndeme. Y le dice, reaviva conforme a tu juicio, o sea, usando juicios para referirse a la palabra, está llevando adelante su apelación a Dios para que defienda su causa. En su caso, los juicios de Dios, o sea, la palabra de Dios, las decisiones de Dios por medio de su palabra, traerán liberación a su espíritu, a su alma. Seguimos con el 157. 157.
Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Muchos. La misma palabra que el salmista usó para decir, muchas son tus misericordias, usa la misma palabra. En hebreo es la misma palabra, mucho, grande, notable, fuera de lo común. O sea, son demasiados. Yo no sé si eran tantos, o él sentía que eran muchos. Yo no sé cuántos eran, pero él sentía que eran muchos porque la opresión era grande. Entonces, no importa a veces cuántos son, sino cuánta intensidad es lo que están poniendo. Él sentía eso, que eran muchos. Entonces, para hacer notar, esto es la gran oposición que él sufría una gran oposición. Y acá dice, muchos son mis perseguidores. Perseguidores eran aquellos que los seguían de cerca. En lo original da la idea de que los siguen desde cerca con una intención hostil, ¿no? Con no buenas intenciones, no que lo querían seguir para copiar su conducta. Al contrario, era para pelearlo, era para hacerlo caer, acecharlo. ¿Se acuerdan que habíamos visto así como le ponían acechanza, así como trampas? Eso es lo que estaban haciendo con él, y cada vez se sentía él que lo estaban acechando. Por eso entonces él sigue diciendo mis enemigos. ¿Quién eran? Los enemigos de él. En el original esta palabra indica un enemigo personal. Un enemigo personal. Alguien que causa dolor, molestia, y me llamó la atención porque también una de las traducciones de esta palabra en el hebreo es piedra dura. Y yo me puse a pensar, miren cuando nosotros vamos caminando se nos mete una piedra y más si es dura en un zapato. ¿Cómo no solamente nos molesta? Primero nos molesta, pero ya después nos causa dolor, después se nos pone rosado, después nos lastimó, y ya después se nos hizo una ampolla enorme. Si no sacamos la piedra del zapato, ¿no? Y se ve que salmista no se lo podía sacar. Pero me llamó la atención esto, la piedra dura. Se ve que sentía esa molestia tan grande en su vida. Como una piedra, una cosa que le molestaba, que le causaba dolor, le causaba irritación, porque eso es la piedra que causa, ¿no? Una irritación. Entonces, como decíamos antes, el salmista vivió en el mundo real, no estaba resguardado en un ambiente de constante estudio de la palabra. Su confianza en la palabra de Dios fue forjada en el mundo real. Esto me hace pensar mucho a mí. Porque a veces decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. El salmista tenía las mismas cosas o peor que nosotros. Sin embargo, él tenía tiempo para ir a la palabra. Él estaba en un mundo real, rodeado de gente, y todavía con gente que lo acechaba. Su confianza en la palabra de Dios fue forjada entonces en el mundo real en que vivía. Un mundo lleno de perseguidores y enemigos que trataban de hacerlo caer. La persecución, entonces, era real. Y yo estaba pensando, ¿no?, en este mundo que nos toca vivir. Y yo, ¿cuántas veces nos sentimos, quizás no con personas, pero asediadas con tanta información que tenemos, que trata de socavar nuestros cimientos cristianos, con ideas, con pensamientos, con cosas que vienen de afuera, ¿no? Miramos noticias, o miramos programas, o miramos lo que sea, y ya nos están bombardeando con todas esas ideas que están contrarias a la palabra de Dios. Y por ahí podemos sentir como que nuestras bases se nos están debilitando, porque estamos escuchando más lo de afuera que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo contrarrestar esto? Pues fortificar los cimientos. ¿Y cómo se fortifican los cimientos? Empezar a ir por la palabra de Dios. Aquel que escucha mis palabras y las hace, dijo el Señor, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué era la roca? Cimientos. Que vinieron viento y tempestades y lluvia, la azotó y quedó firme. Pero aquella que la edificaron la arena, ¿qué es la arena? Cimiento. Nada. Muy fácil de plantar algo, porque no, el otro tuvo que trabajar mucho. ¿Y qué pasó? Vinieron los vientos, las tormentas, la lluvia y se desmoronó la casa. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre cimientos firmes. ¿Cómo está nuestra vida? Si nuestra vida está fundamentada con más noticias del exterior,
si nos entretenemos más en con quién se casó, divorció Brad Pitt, ¿se juntará de nuevo con la Aniston o no se juntará? ¿Qué pasa con la otra? ¿Está embarazada o no está embarazada? Y vieron lo que pasó con el príncipe y si la pasamos más eso que con la palabra de Dios, claro que se nos va, estamos fundamentando nuestra casa en arena. Y mucho más peligroso es no solamente los chismes de la farándula, sino mucho más peligroso es cuando nos están bombardeando con ideas de porque lo dijo el doctor tal, el psicólogo fulano, el sociólogo no sé cuánto, el otro de acá, nos están bombardeando con tantas cosas que esto nos está alejando de las verdades de Dios. Y podemos estar en peligro. Y quizás el salmista se sintió estando en peligro, por eso dice, libérame, líbrame, porque yo no soy fuerte y me están bombardeando. Ya otras veces dicen, no me quiero desviar, ya lo vimos en otras secciones. Quizás él está viendo que hay peligro. Por eso es que la confianza la tenía que tener puesta en la palabra de Dios. Entonces, la persecución para el falso creyente es una ocasión de apostasía. ¿No es verdad? Si es un falso creyente, alguien que viene y que no es creyente de verdad, viene la persecución o viene la adversidad o viene este bombardeo y lo va a tumbar. ¿Por qué? Está fundado sobre la arena. Porque miren lo que dice la parábola del sembrador, el Señor la dijo, ¿no? Y vamos a Marcos capítulo 4, versículo 5, y después vamos a la explicación que el Señor da, el versículo 16 y 17. Está hablando, no voy a decir toda la parábola, pero sí voy a agarrar el terreno que sí quiero enfocarme. Marcos 4, 5 dice, ¿se acuerdan que es el sembrador que fue a sembrar y había 4 diferentes terrenos? Me voy a enfocar en uno de ellos. Dice, otra parte de semillas cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ya, brotó pronto. ¿Cuántas veces vemos gente que viene a la iglesia, escucha, canta, está tan entusiasmado porque, oh, qué bonito, que esto, hasta nos dice mi hermano, como me dijo, bueno, yo le decía hermana, ni prima soy. Bueno, porque se convirtió, me decía, yo ni prima era, pero porque se copian, ¿verdad? Pero cuando el Señor explica, fíjense lo que dice, el Señor Jesús explica la parábola, versículos 16 y 17, y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Ay, aleluya, hermanita! Gloria a Dios, ¿no? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y qué hacen? Se apartan. ¿Cuál es el secreto? Un cimiento. Cuando no hay un cimiento firme, la raíz no está profunda, no está arraigada, pues se van a ir. Entonces, para el cristiano falso, digamos, que no es cristiano, ¿no? Aquel, ¿cómo le puedo decir? Simpatizante, no sé cómo llamarlo, aquel que no es verdadero, ¿no? Que viene a nuestra iglesia, que lo vemos esto y de pronto, ¡pum!, se fue al mundo. ¿Qué pasó? Bueno, esto pasó. No había profundidad. No era verdad. Pero para el creyente fiel, es la prueba de su fe. Pedro en su primera carta, llevando consuelo a los perseguidos, les dice, 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. Entonces, para el creyente fiel, es la prueba de su fe. Viene la persecución y ¿qué hace? Se arraiga más, se afianza más en el Señor. Se afianza más, porque está esperando y con su vista puesta en la gloria. Como dijo Pablo, ¿no? Que en este mundo no importa las penurias que pueda tener, porque nada es comparable a las glorias venideras. Eso lo dijo Pablo, ¿no? Pero también es la fuente de sus más ricas consolaciones. Dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 10 y 12, bienaventurados los que padecen persecución. Y fíjense que dice bienaventurados.
algo muy excelente, felices, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero también es la fortaleza de nuestra perseverancia. La prueba también nos hace fuertes para seguir perseverando. Miren cómo le pasó a Pablo. Hechos 20, 22 y 24. Dice, ahora, he aquí, esto es palabra de Pablo, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tenía pruebas, Pablo se aferraba mucho más, se afianzaba mucho más. Ese es un verdadero creyente. El salmista entonces está demostrando que es un verdadero creyente. Su respuesta a la persecución de los enemigos personales fue, más de tu testimonio no me he apartado. Fíjense el salmista, ¿no? Más de tu testimonio no me he apartado. Y testimonio, en hebreo es la palabra eda, que es testigo. Obedecer su testimonio significa lealtad a los pactos que Dios ha hecho, a las promesas de Dios. Dan testimonio, que la Biblia es la palabra de Dios, por eso acá le dice que es testimonio, dan testimonios en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Él realmente se aferraba a lo que Dios había revelado de sí mismo, de su voluntad, de sus promesas, y él no se quería apartar de eso. Dice, de tu testimonio yo no me he apartado. ¿Y qué es apartado? Desviado. No me he desviado. No solo no se había ido lejos, sino que no se quería desviar. ¿Por qué? Él sabía muy bien. El desvío comienza de a poco. Desviarse no es que uno se pierde de a uno, ¿no? Por ejemplo, estando acá en Los Ángeles y yo quiero ir a San Francisco, que queda al norte, y me voy para San Diego, no es que me desvié y llegué a San Diego. No, me voy a ir de a poco hasta llegar a San Diego, ¿no? O sea, es el San Diego que da al sur, le digo a las que no saben. Pero cuando me desvío, no me es que me desvié, salí, y me fui me entré equivocado y me fui para el otro lado. Me voy desviando y cada vez me voy alejando más del punto donde yo quiero ir. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No me desvío de una. Estos malvados no es que se desviaron de una, sino que se fueron apartando. Y él sabía. Entonces, no se quería desviar. El desvío comienza de a poco, dejando un poco aquí, otro poco allá, hasta alejarse. El salmista ve el peligro, por eso decide poner atención en mantener su camino firme. Él no se quería desviar, quería hacerlo derecho. La presencia de tantos perseguidores y enemigos no hicieron que el salmista se desesperara o dudara del amor de Dios para él. No tenía la expectativa de una vida, él no tenía la expectativa de una vida piadosa, que una vida piadosa era una vida sin problemas, o libre de problemas. Él no conocía el evangelio de la prosperidad, ¿no? Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios te quiere libre de problemas. Él no conocía ese evangelio, el salmista. Él sabía que en lugar de eso, él estaba determinado, que a pesar de todas las dificultades que tenía, él estaba determinado en seguir enfocado en la palabra de Dios. Dios se había revelado y eso a él le bastaba. Él tenía la palabra y él no quería ni para allá ni para el otro lado. Dice mi amigo Spurgeon, mientras tanto que los que se oponen o se burlan no puedan conducirnos hacia un declive espiritual, nuestros enemigos no nos han hecho un gran daño. Y no han logrado nada con su malicia. Si nosotros no tambaleamos, ellos están derrotados. Si ellos no nos pueden hacer pecar,
ellos han errado su blanco. La fidelidad a la verdad es la victoria sobre nuestros enemigos. Muy bien dicho, Spurgeon. Entonces, si por más que tenga enemigos, si no me pueden hacer tambalear, me están fracasando. ¿Cuál es nuestro problema? Mantengámonos firmes. Acudamos a nuestro defensor, él nos defiende. Y mientras, mantener firme el rumbo por el cual andamos. Versículo 158. Veía a los predicadores, veía a los prevaricadores, no a los predicadores, a los prevaricadores, y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Prevaricador, esta palabra media rara, literalmente es los que actúan traicioneramente, los que actúan con engaño, los traicioneros, digamos. El salmista, aquellos que no obedecían la palabra, los que la desechaban, los llamaban traidores. Aquí vemos entonces que ellos sí conocían la palabra. Recuerdan que otras veces lo habíamos visto, que estos eran, si habían dejado la palabra es porque en algún tiempo la tenían, ¿verdad? Entonces, era que ellos, los traidores, habían traicionado, ¿por qué? Porque en un tiempo habían estado con la palabra. Sin embargo, ahora no querían saber nada con la palabra. Conocían la palabra, pero la dejaban de lado. Miremos entonces lo que esto causaba en el salmista. Y dice, y me disgustaba, y me disgustaba. El que los enemigos dejaran la palabra, a él les disgustaba grandemente. En el original tiene varios significados esta palabra disgustar. Es odiar, entristecer, sentir repugnancia. O sea, es algo bien duro. En la Biblia de las Américas lo traduce como me repugnan los que dejan tu palabra. El otro dice me dan náuseas. La idea es, no sé, de un rechazo. Cuando uno tiene algo le repugna y lo quiere rechazar, ¿verdad? Eso era él sentía un rechazo por aquellos que no guardaban, no obedecían la palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sentía esto? Porque no guardaban tus palabras. Aquí palabra no es el dabar que estamos acostumbrados, ¿no? Sino es todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que salía de la boca de Dios, todo lo que Él ha dicho. Estos traidores, conociendo, no obedecían. Y con sus hechos y manera de comportarse, contradecía lo que Dios había dicho. Por lo tanto, él sentía rechazo por todo esto. No era que el salmista esperara un comportamiento piadoso de los que no conocían a Dios ni a su palabra. Por supuesto que él sabía que no. Él se sentía disgustado debido a que Dios y su palabra estaban siendo rebajados por aquellos que conocían la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que nosotros indignar. No nos tiene que indignar que el inconverso viva mal. Se supone que van a vivir mal. Se supone que van a vivir como saben vivir. Pero aquellos que se dicen cristianos, aquellos que se dicen conocer la palabra y viven mal, eso tenemos que sentir un profundo rechazo. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y fíjense en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso os sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? No son los que no conocen a Dios. Más bien, fíjense ahora, prestemos atención, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, no que sea hermano, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maledicente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, no tengan comunión, no tengan intimidad, eso es lo que está diciendo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Pero ahora, quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿A qué? Aquel que se dice hermano y vive como quiere. A ese quito. A ese saque. A ese sientan rechazo. No a los del mundo, a nosotros les tenemos que predicar. Ellos viven como viven, porque no conocen a Dios. Pero estos conociendo, teniendo, han dejado la palabra y viven como quieren. Con eso sí tenemos que rechazarlo, sacarlo de nuestro lado.
Esta sensibilidad hacia el pecado y la pasión por la gloria de Dios es enteramente característica del avivamiento por el cual el salmista ora en repetidas ocasiones en esta sección. ¿Se dan cuenta? Dios lo estaba reanimando. ¿Cómo? Sintiendo aversión al pecado y pasión por la gloria de Dios. ¿Hay un avivamiento? El avivamiento no es grito, el avivamiento no es algarabía o ponerse loco. El avivamiento que hay es realmente odiar al pecado y pasión por la gloria de Dios. Que nos moleste todo aquello que esté ensuciando la gloria de Dios. 159. Seguimos, espero que tomo agua porque ya hablé mucho. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Mira, ahora, como al principio de esta sección, como el primer versículo, vuelve de nuevo, mira. Y usa esa palabra, evalúa. ¿Y se dirige a qué? A Jehová, al gran yo soy. Recuerden que está diciendo a Dios de testigo. ¿Y ahora qué? Le está invitando a Dios que mire dentro de él. Allí donde están sus íntimos sentimientos. ¿Y qué hay? Amo tus mandamientos. ¡Wow! ¿Seríamos capaces de invitar a Dios a decir, mira, Señor, lo que hay dentro de mí? Porque amo tu palabra. Y amar tu palabra quiere decir obedecerla, ¿no? La palabra allí en el original no es mandamientos, sino es preceptos. O sea, la Biblia de las Américas lo traduce bien, la traduce correctamente. Dice, mira cuánto amo tus preceptos. Mira cuánto amo tus preceptos. Precepto es una palabra extraída de la esfera de un oficial a un supervisor. Un hombre que es responsable de mirar de cerca una situación y tomar medidas. O sea, es una palabra de un oficial o de un supervisor. Porque este hombre, la palabra apunta a las instrucciones particulares del Señor, quien se preocupa y se interesa por los detalles. Estas palabras siempre, preceptos, me llamó mucho la atención. Porque como dijimos antes, Dios sí se interesa por los detalles. Se interesa que obedezcamos, pero también se interesa en saber cómo obedecemos. Estamos delante de Dios. El salmista le pidió a Dios que mirara su amor hacia su palabra. Era un amor genuino, que estaba interesado en todo lo que Dios decía, aún de los detalles de lo que Dios había ordenado. Fíjense hasta qué punto el salmista ahora le está pidiendo a Dios. Por eso, en base a su amor que tiene, y era genuino porque se lo está diciendo a Dios, era genuino, ahora le pide de nuevo, vivifícame conforme a tu misericordia. La tercera vez, vivifícame. Aquí sí, ahora sí, usa la palabra Hesed. H-E-S-E-D. Es el amor leal de Dios, que no depende de nosotros, sino que depende de lo que Dios es. Y lo hace con toda la intención, usando esta palabra, el salmista. ¿Por qué? Porque es la tercera vez en esta sección que pide ser vivificado, revivido, salir de su estado de sequedad espiritual. Primero le dice con tu palabra, después conforme a tu juicio, y ahora le dice conforme a tu misericordia, a tu ser. Él sabía que el ser vivificado no podía ser ganado ni merecido. No dependía de él, dependía completamente del amor leal de Dios. Por eso él usa esta palabra, el ser, porque él le dice, amo tus mandamientos. Y por eso, Señor, porque los amo, entonces ahora vivifícame. No, amo tus mandamientos, Señor, pero vivifícame conforme a lo que tú eres, a tu amor leal. Yo no merezco nada, yo no soy nada, yo no puedo nada, nunca voy a poder alcanzar tu favor haciendo cosas. Por eso él va al ese de Dios, al amor leal de Dios. Tiene tanto significado cuando conocemos estas palabras, porque el salmista con toda la intención la está diciendo, ¿no? No es que él quiere cambiar palabras, ahora primero era la tierna compasión, pero ahora, Señor, yo necesito tu amor leal. No mires lo que yo soy, mira lo que tú eres. Y vivifícame conforme a lo que tú eres. Y qué bonito puede ser orar de esa manera. Sácame del estado en que estoy conforme a lo que tú eres, Señor. Porque tú eres fiel, tu amor es leal. Y el último versículo, 160. Llegamos, 160.
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma es la totalidad, la totalidad. Entonces, la totalidad de tu palabra, y palabra aquí es dabar, la palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y revelada a los hombres. Es lo que tenemos aquí, es la palabra exhalada por Dios, ¿no? Lo que dice 2 Timoteo, que toda escritura es exhalada, es respirada por Dios, es lo que tenemos ahí. Y si sale de la boca de Dios, por supuesto es verdad, porque la suma de tu palabra, el total de tu palabra es verdad. Dios no miente, por lo tanto su palabra es verdad, ¿no? Dice Tito que el Dios que no miente ha prometido. Dios no miente, por lo tanto su palabra es verdad. El Señor Jesús le dijo en San Juan 17:17, tu palabra es verdad. Boca del Señor Jesús, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Dios no miente, su palabra es verdad, podemos confiar en esto. Y el salmista llegó a la conclusión, Señor, toda tu palabra, y fíjense que él no tenía mucha, pero toda tu palabra, lo que él podía ver, toda tu palabra, es verdad. El salmista declara entonces el carácter infalible de la palabra de Dios. Toda la palabra es verdad, no solamente porciones o los conceptos de la palabra. Recuerden, estamos en un tiempo donde todo es cuestionable. Hay seminarios que están enseñando que no toda la palabra es inerrante, o sea que no tiene errores. Hay pedazos que tienen errores. Hay seminarios que están enseñando que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Entonces, hay tantas cosas, bombardeo, pero acá vamos a ver, vemos vez tras vez que la palabra de Dios declara de sí misma que es verdad, y que es la totalidad, y que es toda la palabra de Dios. Entonces, no solamente es verdad, es que es por siempre verdad, porque dice que es, en verdad, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, es eterno. No solamente es verdad, sino que es eterno. Entonces, Spurgeon dijo, las escrituras son tan veraces en Génesis como en el Apocalipsis. Y los 5 libros de Moisés están tan inspirados como los 4 evangelios. No hay ni un solo error en la palabra de Dios o en las promesas de Dios. En ninguna parte de la Biblia será necesario poner una simple fe de rata, una nota de rata, ¿no? Como le ponen acá, es que no. El Señor no tiene nada que lamentar o retirar, nada que reparar o dar marcha atrás. Toda la palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y sigue, eterno, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno. No solo la palabra de Dios es verdad, sino que es eterna. Es eterna. ¿Recuerdan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque es eterna. Y aún que vayamos al cielo, sigue estando la palabra de Dios, porque no la tendremos en forma de Biblia, pero vamos a tener la palabra viva, ¿no? Que es nuestro Señor. Ahora nosotras. La palabra de Dios es poderosa porque trae vida y entendimiento. Y para eso me gustaría que podamos ir al Salmo 19, para terminar. Salmo 19, versículo del 7 al 9. Y vamos a ver cuánto es la palabra de Dios para nosotros. Es vida y nos da vida y entendimiento. Salmo 19, versículo del 7 al 9. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, la cualidad que tiene, que convierte el alma. ¿Qué efecto hace? Convierte. O como dice la Biblia de las Américas, restaura el alma. Me gusta mucho restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es su característica? Fiel. Es verdadero. Fidelidad. Que hace sabio al sencillo. Que produce, nos da discernimiento, aunque no tengamos mucho entendimiento. Eso es el sencillo. Sabio a la persona que no tiene discernimiento. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cuál es su característica? Son rectos, son derechos, no son torcidos. Que alegran el corazón, que produce alegría en nuestro corazón, ¿no? Nos da vida, nos da gozo. El precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es su característica? Puro. No hay nada impuro. Que
alumbra los ojos, me da entendimiento, me da una nueva visión. ¿Se acuerdan que el mismo salmista dice, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley? Entonces, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, no hay ninguna impureza, que permanece para siempre, eterno. Y los juicios de Jehová son verdad, la característica verdad, todo justo. El Salmo 19 con el Salmo 119 está hablando de lo que es la palabra de Dios, la característica de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, porque es completa, es verdad y es eterna. ¿A dónde recurrir entonces? ¿A dónde vamos a ir a buscar? ¿Qué libro vamos a ir a buscar? Si lo que nosotros tenemos es toda la palabra de Dios y es todo lo que necesitamos para nuestra vida. El Señor nos bendiga. Hasta aquí.